Los síntomas de demencia se clasifican en dos tipos: síntomas neuropsiquiátricos y síntomas conductuales y psicológicos de la demencia. Disculpe. Son los dos grandes grupos: síntomas neuropsiquiátricos y síntomas conductuales y psicológicos de la demencia. Los síntomas conductuales son los relacionados con trastornos de la conducta. Se deben a que se inhibe el conocimiento. La persona pierde el conocimiento, pierde las inhibiciones sociales, libera conductas inapropiadas como agitación, inquietud, comportamiento inapropiado, desinhibición sexual frecuente y agresividad tanto verbal como física. Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que, o sea, vemos personas, los viejitos que dicen: mira el viejito este ahora cómo está atrás de las muchachitas jóvenes, y mira cómo sale ahí, y es un peligro porque el viejito va y empieza a tocar a las muchachitas, y si la muchachita se descuida, el viejo pasa de una nalgada. Entonces esa persona tiene una demencia, aunque no esté muy clara todavía, pero ya tiene una desinhibición sexual, y eso habla del inicio de una demencia. Hay personas que, por ejemplo, tienen deseos de orinar y se viran en medio de la calle y orinan. Y dice: ¿pero esa que está haciendo ahí? Simplemente tiene una desinhibición de su conducta. Ha perdido la regulación de las conductas que establece la sociedad. Y ya para él orinarse en la calle, pues no tiene problema ninguno. Y para él pasar por la muchacha y darle una nalgada tampoco tiene problema. Pero la otra situación, que es más peligrosa, es que esas personas pueden ser agresivas. Y pueden ser agresivas de forma verbal como física. Cuando ustedes ven a una persona que empieza a discutir sin razón ninguna y empieza a decir cosas, váyanse, no le dan caso, porque esa persona posiblemente ya está comenzando a tener una demencia. Y si ustedes entran en contradicción con esa persona con la demencia, pues simplemente pierden ustedes. Eso no, vamos a suponer que no pase a mayores, pues pasa un momento desagradable y que esa persona, como está demente, ni cuenta se da de lo que está haciendo. Pero ustedes sí van a seguir dándole vuelta: ¿por qué pasó aquello? ¿Qué me hizo aquel señor? Bueno, la pierden. ¿Ok? No discutan con personas que ustedes vean tan alteradas sin motivo, porque pueden ser personas con una demencia o síntomas iniciales de demencia, y pueden pasar de la agresividad verbal, es decir, de decir cosas, a atacarlos, a golpearlos, y luego no son responsables de sus actos porque son dementes. Pero si ustedes lo golpean, ustedes son responsables de sus actos, ¿eh? Así que hasta penalmente puede ser un problema. Los síntomas psicológicos de las personas de este tipo, personas con demencia inicial, incluyen la depresión. Se sienten deprimidos, desmotivados, no tienen interés en nada, alucinaciones, o sea, ven cosas, ven sombras, les dicen alguna palabra, les hablan al oído y ellos dicen: me dijeron tal cosa, o están aquí sentados, de pronto sienten: hey, ¿tú me llamaste? No, yo te llamé, pero tú dijiste mi nombre. No, yo no dije su nombre. Y así también pueden aparecer delirios. La persona comienza a delirar y a hablarle de cosas. Hay personas que deliran por ahí, yo conozco muchos también, que empiezan a delirar y a hablar de lo importantes que son, o de lo importante que son la familia, todo eso es frecuente, pero en los pacientes con demencia es un síntoma inicial también. Puede haber apatía. Se sientan ahí, se pasan el día sin hacer nada, ni siquiera ni leen, no es que estén leyendo, viendo, a veces encienden la televisión para disimular, pero básicamente no están atendiendo lo que pasa en la televisión. Ustedes le preguntan: ¿qué estás viendo? Un programa. ¿Un programa de qué? Una película. Pero como una película, es un programa, es una película. Es una cosa ahí. No está muy claro porque el televisor encendido es para disimular, no es la realidad. Y otro síntoma frecuente también de los síntomas psicológicos, la ansiedad. ¿Cuáles son las áreas cerebrales que más se afectan? Las áreas relacionadas con la memoria, con la función visual espacial, o sea, la medición del espacio. Nosotros tenemos una visión tridimensional que nos habla de espacio, sabemos dónde está una silla, sabemos dónde está una mesa, miramos y los vemos, nos damos cuenta por dónde podemos pasar. Estas personas no, también tropiezan con todo por eso mismo, ¿no? Eso afecta la orientación, afecta la percepción. Es frecuente que un paciente con una demencia salga a la calle, todavía es capaz de conversar, de comunicarse, de hablar, pero salga a la calle y se pierde. Y a veces está cerca de la casa, pero esa persona se pierde, entonces empieza a preguntar. Y a veces pregunta, cuando está un poquito más, digamos, más consciente, dice: oye, ¿usted puede decirme dónde vive fulano, dónde queda tal bodega, dónde queda tal empresa?
porque ellos saben que viven por ahí, bueno, orientarse un poquito más o menos. Pero a veces lo único que llegan, paran a la gente en la calle y le dicen, ¿usted puede decirme dónde yo vivo? Si no lo conozco a usted. Entonces tienen que hablar con la policía para que la policía se ocupe de averiguar quién es la persona y llevarla para su casa. Esto es frecuente, por eso los pacientes con demencia o con síntomas iniciales de demencia no deben salir solos a la calle, deben salir siempre acompañados. Yo he conocido casos que se han perdido en la esquina de su casa. Están en la esquina y no saben dónde están. En lugares que conocen bien o que conocían bien, ya no lo conocen. También no perciben las cosas de forma adecuada. A veces se lanzan adelante de los automóviles porque no ven venir un automóvil. O sea, han perdido el automóvil, para ellos está lejos, no está lejos, está arriba de usted. No, para mí, se lanzan por ahí para allá porque no se dan cuenta de la distancia. No saben cómo medir esa distancia. Se pierden en la orientación, que es lo que hablábamos también de cómo se pierden en la visión en las casas. Tienen alteraciones del lenguaje y a veces alteraciones del lenguaje, que ya hablaremos de los tipos de alteraciones del lenguaje que aparecen en la demencia, pero a veces es que simplemente que no pueden decir el nombre de algo y toman algo en la mano que saben lo que es, por ejemplo, una naranja, quieren comprar una naranja y le dicen al vendedor, ¿y esto qué es? O lo está la naranja ese, dame una cosa de esa. Y el vendedor dice, ¿qué es lo que usted quiere? Una cosa de esa. Pero hay varias frutas, ¿cuál es la que usted quiere? Aquella, pero no son capaces de decir la palabra naranja. También tienen pérdida de los nombres a veces de las personas. Llega alguien y le dice, ¿tú sabes quién soy yo? Sí, yo sé quién tú eres. ¿Cómo yo me llamo? Ah, no, yo no sé cómo te llamas. No me acuerdo cómo te llamas, pero yo voy a acordarme, pero yo no me acuerdo cómo te llamas. Pero tú eres el hijo fulanito, tú eres el que era vecino mío, o algo así, ¿no? O sea, se acuerdan vagamente de quién es la persona, pero pierden la capacidad de recordar el nombre. Eso es frecuente. También pueden perder la sintaxis gramatical y hablar como nos decíamos nosotros antiguamente, como indios, ¿no? Yo querer, no yo quiero, yo querer. Pueden perder la atención, o sea, no son capaces de atender una situación determinada y, muy importante, pierden la capacidad de resolver problemas porque hay un deterioro de la mente. Se les enfrenta un problema cualquiera y no saben cómo resolverlo. Cosa que hacían anteriormente, ahora no pueden hacerlo, no saben hacerlo. Los síntomas de la demencia progresan por etapas, van aumentando. Y según el tipo de demencia, a veces van avanzando de forma más lenta. Al principio no son muy evidentes y es frecuente que coexistan con otras enfermedades como diabetes y hipertensión. A veces tenemos un paciente diabético o un hipertenso y entonces confundimos los síntomas. Es frecuente, y cuidado con esto, que un paciente diabético que hace hipoglicemia se confunda con una demencia. Y no es una demencia, es una hipoglicemia. Entonces, un paciente diabético que usa insulina, por ejemplo, y que empieza con síntomas de desorientación, no siempre es una demencia, puede ser la diabetes descontrolada. O una hipoglicemia, o en pacientes ancianos es frecuente también una hiperosmolaridad por hiperglicemia. Así que un paciente diabético que empieza con trastornos de este tipo, lo primero que tenemos que pensar es cómo está la diabetes. Si la glicemia está normal y no hay otras alteraciones, medir la osmolaridad, etc., vamos a ver, pudiera ser una demencia. Pero no echarle la culpa a la demencia de entrada, porque he visto pacientes con una demencia que simplemente cuando usted le controla la glicemia, se le quitó la demencia, o sea que no era una demencia. Podrán desarrollar una demencia, pero en ese momento los síntomas están causados por un descontrol diabético, hipoglicemia o hiperglicemia. Y recuerdo un paciente hace muchos años que estuvo ingresado en el hospital por una neumonía y se desorientó completamente. Y entonces decía, ¿por qué en mi casa me han hecho un hospital? Pues estaba en un cuarto pequeño y solo. Pero entonces veía aquello lo demás, las enfermeras, los médicos, pero ¿por qué en mi casa han hecho un hospital? Pero mire, fulano, no. Al principio estaba bien, pero cuando pasó un tiempito empezó a desorientarse. Y lo curioso es que el hijo me pidió llevarlo un fin de semana de paz a su pueblo y le dije, bueno, me dijo, a ver si cambia un poco el ambiente. El señor estaba bastante bien, pero aquello nos preocupaba. Y era antes de que existiera la tomografía craneal. Si no, le hubiera hecho una tomografía, pero cuando aquello no existía eso, entonces no teníamos claro el diagnóstico. El hijo lo montó en el carro, se lo llevó y apenas el señor dobló por la esquina de su casa, dice, pero yo vivo aquí. Sí, tú vives aquí, papi. Chico, yo pensaba que me habían cogido a casa por un hospital, pero es que estaba ingresado en un hospital. Eso fue una desorientación temporal, no es un signo de demencia. Una desorientación temporal es un paciente mayor con algunas alteraciones respiratorias, con una neumonía, que simplemente su cerebro se engañó, se equivocó. Puede haber sido una demencia inicial, pero bueno, no era una demencia en ese momento. La incontinencia urinaria es frecuente, o sea, el paciente se le sale la orina, y la incontinencia fecal, se le salen las heces fecales, es menos frecuente, pero puede producirse. Ya esto generalmente, incontinencia fecal,
aparecen en etapas más tardías. El paciente se defeca en la ropa, no le da tiempo de llegar al baño y se orina en los pantalones también o en la saya. La mujer dice, ay, no, tenía tanto deseo de orinar que no me di cuenta y me oriné en los pantalones. Pero no, es que me oriné en los pantalones porque aguanté mucho. A veces no es que aguantó mucho, que no se dio cuenta por la demencia. La desorientación espacial es muy frecuente, o sea, se desorienta en espacio, generalmente fuera de la casa, pero pueden desorientarse dentro de la misma casa e ir a parar a un cuarto que no es el de ellos, sobre todo en las casas grandes. Los pacientes se pierden en áreas conocidas, por ejemplo, un supermercado. Yo llego a un supermercado y el paciente se pierde y no sabe dónde está la salida, pero es que tú has venido al supermercado muchas veces. Sí, pero no la encuentro, ahora me la cambiaron, lo primero que dicen es me la cambiaron. Y entonces, oye, la salida está donde mismo he estado toda la vida. No, pero cambiaron algo ahí que ya yo no la encuentro. Eso es frecuente. Olvidan el nombre de personas conocidas, ya lo dije también, pero es importante recordarlo porque esto es uno de los síntomas también que puede ser inicial. Olvidan el nombre de objetos, hasta objetos conocidos. Y a veces, y esto nos da gracia y no es para que nos dé gracia, tienen un problema que se llama parafasia. Entonces van a decir cuchara, pero no saben decir cuchara. Y entonces hacen así, dicen, ¿cómo digo, cuál es el nombre de ese instrumento? Y entonces les dicen, dame el parejo, ¿qué? ¿Qué? El parejo, ¿qué cosa es el parejo? Aquello que es para tomar la sopa. Ah, esa es la cuchara. Eso mismo, chicos, la cuchara. Inventaron un nombre que puede existir, pero que no es de eso. Y entonces asociaron cualquier cosa y le llegó un nombre, los soltaron, se llama parafasia. Y son incapaces también de terminar tareas que no sean complejas. Se puede afectar cualquier función cerebral en una demencia. Depende del tipo de demencia, de la zona afectada, del área de la corteza cerebral que ha sido más lesionada, pero las que más se afectan son las áreas del lenguaje, áreas de memoria, las áreas de memoria semántica, es decir, memoria de los nombres, área de atención, las habilidades de construcción visual, de organizar las cosas en los ojos. Veremos que hay algunos tipos de demencia que lo ven todo y no lo reconocen también. Las praxias, o sea, las coordinaciones, y bueno, puede aparecer cualquier alteración en un paciente con una demencia. Al inicio pueden aparecer unas u otras. Y hay demencias que aparecen primero trastorno de memoria y en otras trastornos del lenguaje. Ya lo iremos viendo. Lo iremos viendo si me siguen viendo acá, ¿no? Bueno, otra cosa importante es la orientación, ya no la orientación espacial, como estábamos hablando, sino la orientación espacio-tiempo. Saben si es de día o de noche, pero no saben qué día de la semana es. Y eso le pasa a cualquiera, porque el que no trabaja pierde un poco la noción de los días laborales, de lunes a viernes. El que trabaja no puede hacerlo porque deja de cobrar. Eso es la realidad. Pero el que no trabaja, pues se le puede olvidar. Pero estos pacientes lo pierden con frecuencia. Y ustedes le preguntan, a veces incluso, ¿qué hora es? Ellos dicen, dime la hora. Entonces uno dice la hora. Y es que no se acuerdan, no saben ver la hora. Y a veces que no saben ni interpretar el reloj. Les puede pasar. Dependiendo de las causas, hay demencias reversibles, así que pueden volver atrás, y demencias irreversibles, que son la mayoría, que cuando empiezan no hay marcha atrás. Las personas con demencia pueden mostrar también, según avanza la enfermedad, rasgos psicóticos, rasgos depresivos y delirio. Pueden empezar a hablar de una fantasía que nosotros ni nos imaginamos, pero que es parte de los trastornos también de la demencia, del área psíquica de la demencia. Los cambios de personalidad y de conducta al inicio son leves, o sea, no nos vamos dando cuenta. Se les olvida dónde pusieron una cosa, no encuentran algo que tienen delante de los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden no ser detectados ni por él mismo ni por la familia. Cuando van empeorando, sobre todo cuando aparecen delirios y alucinaciones, entonces ya se hace más evidente. Y ahí ya buscamos ayuda y hacemos el diagnóstico. Los trastornos de memoria de inicio son alteraciones características de algunas demencias, sobre todo, todos tienen pérdida de la memoria, pero en el Alzheimer son muy importantes y son importantes para el inicio. Y son uno de los rasgos que se utilizan para el diagnóstico de este tipo de demencia, que les repito, es la demencia más frecuente en el mundo. Alrededor de un 70% de todos los pacientes con demencia a nivel mundial tienen un Alzheimer. Si los pacientes son hospitalizados por cualquier causa, pueden presentar confusión, es frecuente. Pueden aparecer también, un paciente tiene una infección y empeora la confusión mental. Es una infección cualquiera, tiene un catarro fuerte en la casa y entonces se pierde, no sabe dónde está, empeoran todos estos trastornos.
si hay alteraciones metabólicas o hidroelectrolíticas, lo dije en relación con la diabetes, pero también los pacientes ancianos a veces no toman agua suficiente y no nos damos cuenta de que están deshidratados y pensamos que ya es una demencia. Y con un poquito de agua se resuelve ese problema. La hiperglicemia que hablamos, la hipohiperosmolaridad que hablamos, la hipo o hipernatremia que hablamos cuando el ciclo de agua y electrolitos es otra causa de alteraciones psíquicas que se confunden con la demencia. Hipo o hiperpotasemia también, y hay, bueno, pues una serie de trastornos de los electrolitos, ya hablamos de ellos cuando hablábamos del ciclo de agua y electrolitos, pero que son causas de confusión con la demencia. Y repito lo que ya dije, a veces un paciente tiene un trastorno electrolítico coincidiendo con una demencia, porque como ya tiene una demencia inicial, no toma agua suficiente, no se alimenta adecuadamente y pueden aparecer estas alteraciones y coexisten. Hay que tratar la demencia, pero hay que tratar también las alteraciones hidroelectrolíticas o las alteraciones del azúcar, la glicemia, etc. Bueno, he hablado bastante, ¿eh? Ahora llegamos al final del programa y en el próximo vamos a conversar de la clasificación de las demencias, cómo se clasifican las demencias, los tipos de demencia, etc. Muchas gracias por haber seguido hasta aquí y hasta entonces.